Esto me lo pongo donde aquí. Bueno, esta juventud me está sofisticando demasiado, pero es bueno. Damos gracias al Señor por poder exponer la palabra. Como vimos la semana pasada dimos una pincelada de lo que es la obra del Espíritu Santo. De verdad que el tema meritaba mucho más que el tiempo que le dedicamos. La doctrina de la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo requiere mucho más tiempo del que teníamos, pero hicimos lo que teníamos que hacer para dar a conocer la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Hoy vamos a estar mirando el nacimiento de la iglesia ahí en el libro de los Hechos. Y el pasaje es bastante largo porque cubre de Hechos capítulo 2, del versículo 5 al 47. Es bastante largo el pasaje y lo vamos a dividir en varios bloques de enseñanza, de tal manera que nosotros podamos entender lo que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra nos quiso decir, nos quiere enseñar, y que nosotros podamos aplicar esas enseñanzas a nuestra vida. Bien, primeramente vamos a ver los versículos del 5 al 13 y vamos a ver el asombro y la confusión que produjo aquello que sucedió cuando vinieron las lenguas como de fuego y se posaron sobre las personas. Y ellos comenzaron a hablar y la gente entendió lo que se estaba hablando. Manera que dijimos y establecimos que ese es un tipo de lengua que la Biblia nos habla, que es lenguas humanas. Y después vimos también cómo Pablo nos hablaba de lenguas angelicales. Y también la obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, y hoy vamos a ver lo que sucede, cómo nace la iglesia. Cristo les había prometido que el Espíritu Santo vendría y ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso, a través del libro de los Hechos, eso es lo que sucede, eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Entonces vamos a leer la primera porción, versículos 5 al 13. Dice: había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto de Asia, de Fingia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, os oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Y todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Había un momento de congregarse, había un momento de celebrar una de las fiestas de los judíos. Los judíos celebraban y celebran 7 fiestas
que se dejan ver en el capítulo 23 de Levítico. Ahí fue donde Dios le da las instrucciones a los judíos acerca de las fiestas que ellos tenían que celebrar. Y esta fiesta en particular, la fiesta que nosotros conocemos, o la celebración que nosotros conocemos por Pentecostés, tenemos que ver el por qué se da eso, por qué es que en esta fiesta tenían que las personas ir a Jerusalén a celebrar. Y de las 7 fiestas de los judíos, 3 fiestas requerían una convocatoria ahí en Jerusalén. La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es la fiesta, recuerdan, de cuando el ángel pasó y roció sangre y pidió que se rociaran la sangre en los dinteles, y de ahí aquellos que donde la sangre estaba en los dinteles escaparon la muerte. Y en la Pascua precisamente es cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, muere en la cruz. El día ese es que Jesús muere, y entonces vienen los 50 días de Pentecostés, que es también por lo que los judíos pasaron desde Éxodo 13 hasta el capítulo 20. Y cuando ellos pasan por estos días, del capítulo 13 al capítulo 20 de Éxodo, entonces viene un momento culminante, y es el momento donde Dios da los 10 mandamientos. Y en esta celebración en particular, en la celebración de Pentecostés, se celebraban 2 cosas. Ese mismo momento donde Dios da los 10 mandamientos, y se estudiaba el Torá en ese tiempo. De hecho, pasaban días completos estudiando el Torá. Y también los agricultores que habían cultivado la cebada venían y traían su ofrenda de cebada. Entonces se celebraba Pentecostés de esa manera, recordando los mandamientos que Dios le había dado a su pueblo, y recordando también, o mejor dicho, ofrendando aquello que los agricultores habían recibido. Entonces era una celebración donde venían personas de todas partes a celebrar este asunto. Y en un acto milagroso de parte de Dios se produce ese fenómeno de que la gente comienza a hablar en lenguas. La gente comienza a hablar en lenguas, pero no en lenguas de Rama, Sama, Hama, Hama, sino lenguas que la gente lo podían entender. Lenguas de personas normales, común y corriente, porque ahí lo que vemos es que había gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de todas partes, habían venido a celebrar, a congregarse ahí, a tener esta celebración, habían venido ahí. Y de verdad que esto causó el asombro de los que estaban ahí. Aunque más adelante Pedro, que lo vamos a ver, Pedro nos explica qué fue lo que sucedió. Y cómo Pedro conecta eso con la profecía que había dado Joel en el Antiguo Testamento. Entonces, mire algunas cosas que podemos ver en el pasaje que yo leí. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Eso no quiere decir que ahí estaban los indígenas de este lado del mundo. Las naciones conocidas
en aquel momento, las naciones que se conocían en aquel momento. Y entonces se produce un acto milagroso de parte de Dios y la gente comienza a escuchar en su propia lengua. Y ahí el versículo 7 nos dice que estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? De hecho, se produce el milagro de que estas personas hablen en un idioma que se conoce, pero también ellos están escuchando. Ahora bien, y ahí nosotros podemos ver lo que sucedió, hablando en nuestros propios idiomas, dice el versículo 11, y estaban perplejos, estaban asombrados, y no entendían lo que Dios estaba haciendo a través de este milagro, no entendían. Aunque ya se había profetizado que iba a suceder algo extraordinario, en algún momento esa conexión todavía no lo habían hecho y entonces Pedro les tiene que explicar. Pero lo interesante del asunto, mis amados hermanos, es que algunos se burlaban. Y esa es una enseñanza para todos nosotros. A veces cuando el pueblo de Dios o cuando las personas ven algo extraordinario que sucede de parte de Dios, vamos a recibir la burla, vamos a recibir el rechazo. Quizás Dios ha hecho algo extraordinario en tu vida, algo que tú dices, yo no sé ni cómo sucedió esto en mi vida, pero vas a recibir de aquellos que están alrededor quizás algún tipo de oposición, algún tipo de rechazo, porque es difícil entender un Dios que se demuestra en cierto y determinado momento de una manera maravillosa, milagrosa. Es difícil entender a un Dios que se ha manifestado quizás en tu vida de una manera milagrosa. Quizás Dios te ha sanado de una enfermedad en algún momento particular. Y alguien te dice, pero tú te tomaste un Tylenol. A lo mejor fue el Tylenol y no fue Dios. Siempre hay un elemento de duda cuando la gente ve algo extraordinario de parte de Dios. Quizás tú te pasaste 3, 4, 5 años orando para que Dios te diera la mujer de tu vida. Cuando te la da, la gente no lo cree, te dice que no es esa. Y a veces ni tú mismo te lo crees. Porque cuando se presentan las situaciones en la vida, cuando se presentan las dificultades en la vida, uno empieza a cuestionar a Dios y a ver si es verdad. Y a ver si es verdad que Dios se ha manifestado de una manera tan extraordinaria en la vida. Quizás es algo, alguna adicción que tuviste en la vida, algo que te visitaba y ya Dios ha obrado milagrosamente en tu vida y ya eso no es un problema en tu vida. Es difícil entender esas cosas, pero nosotros tenemos que estar preparados para entender a un Dios que se manifiesta muchas veces no en la forma que nosotros quisiéramos, sino como Él quiere y como Él sabe que nosotros necesitamos para cierto momento determinado de nuestra vida. Tenemos que tener esa expectativa de que creemos en un Dios grande que pueda hacer cosas grandes mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender. Esa es la actitud que debe tener un cristiano. Pero dice que en el versículo 13, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Fíjese qué necedad de parte de ellos, porque yo no he visto, yo no sé usted,
si usted ha visto a algún borracho hablar en diferentes idiomas alguna vez, es una necedad de parte de ellos. Es tan borracho, porque el borracho es lo que es, y nadie entiende ni lo que dice. Pero esta gente estaban entendiendo, esta gente entendían, esta gente estaban entendiendo. Una necedad de parte, una excusa barata. Es tan borracho. Pero a veces nosotros nos comportamos de esa manera. A veces nosotros estamos ahí cuando vemos el obrar de Dios. Siempre, mis amados hermanos, tristemente va a haber alguien que critique la obra de Dios, que critique lo que Dios está haciendo en tu vida, que critique tu fidelidad a Dios, que critique tu compromiso con Dios. Te van a tildar de fanático, eso sí, yo lo sé, yo he pasado por ahí, yo he estado ahí. ¿Y qué? Fanático de Cristo, gloria a Dios, aleluya. Que me digan así. Vi una canción que decía que me digan feo, si la dicha del que no es bonito, todos la desean. Feo, que me digan feo. No importa, en el asunto de Dios, que me digan que soy fanático de Cristo. No importa, yo prefiero estar en ese lugar que estar en otro lugar. Ahora Pedro, al ver esto, al ver la queja de aquellas personas, Pedro se dispone a dar una explicación de lo sucedido. Versículo 14 al 21 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, quizá haya algún borracho que se emborracha a las 9 de la mañana. Hay quizás alguien que empiece temprano, pero por lo general el borracho se emborracha en la noche. Ya cuando va cayendo la tarde, que él va cogiendo gasolina y empieza a darse un traguito para contrarrestar todas aquellas cosas que han sucedido en su día, y un traguito lo lleva al otro y al otro y al otro, y cuando viene a ver, está borracho. Pedro le dice: no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho en medio del profeta Joel. Ahí está, la profecía de Joel. Y sucederá, y entonces Pedro comienza a decirle lo que Joel había dicho. Dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es la explicación que Pedro les da a aquellos que decían que estos estaban borrachos. No están borrachos. Esto es un acto de Dios. Y Pedro les explica ahí el milagro. Y hay una profecía, y no solamente una profecía, sino manifestaciones sobrenaturales acerca de lo que ha de venir o lo que había de suceder, y eso merece una explicación. Porque Pedro cita a Joel, pero habla de manifestaciones
sobrenaturales que acompañarán el derramamiento del Espíritu, como visiones, como sueños, como prodigios. Ya eso estaba profetizado. Pero también las señales cósmicas de las cuales habla ahí. ¿A qué se refiere eso? Bueno, algunos concluyen que esas señales pueden interpretarse simbólicamente como eventos cósmicos que anuncian la intervención divina del juicio venidero, de cuando Cristo venga. Esa es la conclusión que algunos sacan de ahí. Pero sea como sea, el asunto es que ya lo que sucedió ahí estaba dicho antes en el Antiguo Testamento. Y eso nos deja ver que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay una línea conductora que tiene que ver con Cristo. Desde el principio, desde el protoevangelio, allá en el capítulo 3 de Génesis, hasta el final, todo tiene que ver y está conectado con la obra de Cristo en nuestro favor y a favor del resto de la humanidad. Ahora bien, después de la explicación, después de el milagro que escuchan, ahora Pedro empieza a dar el sermón. Como que Pedro dice, ok, ya yo les expliqué, esto fue lo que sucedió, ahora voy para ustedes, prepárense. Y ya Pedro comienza, dice en el versículo 22, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, varón confirmado. Como decíamos la semana pasada, Dios a través de los milagros confirma el mensajero y el mensaje. Dios confirmó a Jesucristo, haciendo Cristo milagros que la gente se quedaban asombrados, la gente se quedaban perplejos, porque no se había dado a alguien así que produciera tantos milagros, que Dios. Entonces, pero como Cristo era Dios con nosotros, podía hacer mucho más que cualquier otro que Dios hubiera dotado para hacer cualquier tipo de milagro. Y dice el versículo 23, este fue entregado por el plan predestinado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Este Cristo, ya antes de la fundación del mundo, estaba predestinado para que fuera crucificado, para que Él viniera, pero ustedes lo rechazaron, ustedes ni lo entendieron, ustedes se ocuparon de que Cristo fuera crucificado en una cruz. Versículo 24, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. La muerte no pudo detener a Cristo. Y no solamente la muerte no puede detener a Cristo, sino la muerte no puede detener a aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados. La Biblia claramente dice que un día estaremos junto a Él. Que un día resucitaremos juntamente con Él. ¿Tiene claro eso, hermano? ¿Usted lo tiene claro? Téngalo claro. Téngalo claro, porque puede ser que usted esté ahí comiéndose las uñas, temeroso de que le llegue el día de la muerte.
El día de la muerte va a llegar y cuando llegue tenemos que estar preparados para partir con el Señor. Preparados y gozosos. Eso es difícil, eso no es fácil. Llegar a ese punto, al punto que llegó el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero pensar que yo puedo decir eso. Yo quiero pensar que yo puedo decir eso. A mí me operaron de corazón abierto hace casi 20 años atrás. Y ya esa mañana, ya a las 5 de la mañana, yo iba a entrar al salón de operaciones, a la cirugía. Y Lili estaba ahí conmigo y oró conmigo. Y ya me fui, me llevaron en la camilla. Y yo iba en la camilla. Y yo iba pensando, yo decía, Dios mío, a lo mejor ya se acabó la cosa aquí. Y yo empecé a cantar en mi mente cuán grande es Él. Yo dije, Señor, si me toca llegar, yo quiero llegar cantando. Entonces, mis amados hermanos, esté preparado porque un día puede ser que sea el tiempo y tenemos que estar preparados para gozosamente partir con el Señor. Pero sí, lo que sí no podemos es tener o pasar por alto es que nos vamos para otro lado. El que no ha creído en Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, tristemente se va para el infierno. Los gusanos se los comen, a usted y a mí también, nos los comen los gusanos, pero nos vamos a la presencia de Dios. Muy diferente ver la vida a través de ese lente, muy diferente ver las cosas de esa manera. Versículo 25. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Primeramente cita a Joel, ahora cita a David y cita las palabras de David, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Wow. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. Es el mensaje de Pedro, citando a David. Tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Gloria a Dios. Este es David. Y ustedes conocen que David no era fácil. Este David no vivió una vida fácil. Este David necesitó un Natán que le dijera, tú fuiste, que le señalara su pecado y lo llevara al arrepentimiento. Tú fuiste el que mataste al hombre de esa mujer que te pintó pajaritos en el aire, como dice la canción. Tú fuiste. Y mis amados hermanos, ¿sabe qué? En la vida cada uno de nosotros necesita un Natán. Necesitamos un Natán que nos señale nuestro pecado y nos lleve a nuestro arrepentimiento. Este es David, pero David, ya David sanó. Ya David confesó sus pecados. Si nosotros leemos el Salmo 51, David se derrama su corazón ante Dios. Ante ti he pecado. Ese es un buen comienzo para nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados. No importa quién usted haya sido en su pasado. Dios tiene misericordia de usted. Dios es el Dios de primera, segunda, tercera y cuarta y quinta y sexta oportunidad. Dios no lo deja en su pecado, pero hay que arrepentirse. Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra de Dios.
Sigue Pedro con el sermón. Tenemos que ir avanzando porque tenemos que caer también en el nacimiento de la iglesia primitiva. Mis hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, este es Cristo, de la descendencia de David. Lea la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Sigue el sermón de Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Habían testigos de la resurrección de Cristo. Esto no es un cuento que se inventó alguien. Hubieron testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí viene ya el puntillazo del sermón de Pedro. Dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Note que el mensaje de Pedro es un mensaje centrado en Cristo. Nuestro mensaje, el mensaje de la iglesia, tiene que ser un mensaje cristocéntrico. ¿Por qué es que queremos apartarnos de eso? ¿Por qué es que queremos buscarle la quinta pata al gato? Es Cristo, solamente Cristo. Ese es el mensaje de la iglesia, un mensaje cristocéntrico. Dice Pedro, y mire los efectos del sermón de Pedro. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí comienza la vida cristiana. Ahí comienza. ¿Cómo es? Me arrepiento de mis pecados. No importa dónde yo estuve, no importa quién yo fui. De ahora en adelante yo me arrepiento y quiero servir a Cristo. Quiero vivir para Cristo. Y aparte de eso, nos bautizamos. Nos bautizamos para incorporarnos dentro de la iglesia de Cristo, para ser parte de la iglesia de Cristo. Cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro llame. Es importante eso. Para cuanto el Señor nuestro llame. Algunos no son llamados para salvación, pero otros sí. Es difícil eso, pero Dios es el que llama. Dios es el que hace el llamamiento eficaz en la vida de la persona, y la persona entiende el Evangelio, entiende que es un pecador perdido, que va para el infierno, y ahora se arrepiente de sus pecados. Todo eso es obra de Dios. Eso no lo puede producir nadie. Ni usted ni yo podemos producirlo. Es Dios quien se lleva la gloria. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente, y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 almas a la iglesia.
Después de este sermón de Pedro, ustedes saben quién era Pedro. No era un erudito de la palabra, pero era alguien que había conocido a Cristo. Pedro fue el que cuando cantó el gallo 3 veces lo negó. Este Pedro es el que predica. Este es el que Dios quiere usar. Por eso, mi hermano y hermana, no se limite en lo que Dios puede hacer con un Pedro, como usted y como yo. No se limite. Confíe en que Dios, si Dios lo salió a buscarlo, Él tiene algo para que usted haga en su obra que lo sorprenderá. Yo no sé qué es lo que es, pero Dios sí tiene un propósito para usted, para edificar su iglesia. Y aquí vemos, hermanos, otra cosa importante, ya el nacimiento de la iglesia. Nace la iglesia. Nace la iglesia después que hay arrepentimiento, se convierte en 3,000 personas. Y note lo que dice. Y todos los días se criticaban y hablaban mal los unos de los otros. Y se decían, cuídate de este y aquel. Y se peleaban y no se amaban y no compartían. Y mientras menos sabían, mejor, porque se podían manipular mejor y controlar mejor. No, eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Lo que dice es, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. A eso se dedicaban. No trataron de reproducir el milagro de Pentecostés haciendo un alboroto. No dice eso. No dice eso. Era una iglesia sencilla que se dedicaba a las enseñanzas de los apóstoles. No a las enseñanzas del gurú, de mercadeo, no. Una iglesia sencilla, a las enseñanzas de los apóstoles. Una enseñanza bíblica, una enseñanza provechosa, una enseñanza que parte el alma, que llega hasta lo más profundo, porque eso es el efecto que tiene la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, que parte, que llega hasta lo más profundo de nuestra vida. Una iglesia, amados hermanos, donde había unidad, donde había comunión, donde había compasión, donde había amor, y hasta comida había. Hasta comida, igual que nosotros, se parecían a nosotros. Ayer tuvimos el tiempo de coinonía y de una manera milagrosa, llegó una caja de empanadas. Yo no sé cómo el Señor obró y movió eso, porque decíamos que no íbamos a comer aquí, que no íbamos a comer nada, y comimos. El Señor nos visitó de una manera especial. Gloria a Dios por eso. Y dice que sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. No era un comunismo, vamos a hacer la salvedad. Compartían, eran generosos. No eran comunistas. Si alguien le ha dicho eso, quítese eso de la cabeza. El comunismo lo que trae es ruina. El comunismo trae, bueno, podemos verlo en los países latinoamericanos. Se dice que el 25% de la población de Venezuela está fuera de Venezuela ya hoy. Por el comunismo. Y Cuba ni se diga, y Nicaragua ni se diga. Y así por el estilo. Los cristianos, todos los días, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría, sencillez de corazón,
alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de los que iban siendo salvos. Esta no era una iglesia que andaba buscando una experiencia mística. ¿Sabe que a veces cuando uno no conoce de las cosas del Señor, y aún los adolescentes que van creciendo, uno quiere buscar siempre algo, lo mágico, lo místico, lo extraordinario. Uno busca eso. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó eso cuando la moda esa del bungee jumping, que saltaban con un elástico de una montaña. Yo quería hacer eso, pero yo no era cristiano. Y gracias a Dios que nunca lo hice. Quién sabe si me hubiera roto el cuello, no se sabe lo que hubiera pasado. Pero nunca lo hice, porque uno busca algo extraordinario, una experiencia, tener esa experiencia cada domingo, en vez de meterme con la palabra, meterme con Dios y vivir bajo el señorío de Cristo y bajo su palabra. ¿Sabe? Estamos como, a veces estamos como el que está buscando la última píldora, el fentanilo, o que la cocaína, que la marihuana, para aplacar su dolor, para aplacar la forma en que la persona está viviendo, entonces buscar esa experiencia mística. Estos cristianos no estaban en eso, adorando al Señor, comiendo juntos, partiendo pan juntos, en las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles. Que Dios nos ayude a hacer una iglesia que no busca la espiritualidad del fentanilo, que buscamos una espiritualidad honesta, sincera, delante de Dios. Que esta sea una iglesia que contribuya al reino de Dios en diferentes maneras, como esta iglesia que comenzó aquí. Una iglesia que tome riesgos, que crea que tenemos un Dios grande, que puede hacer cosas mucho más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos. Una iglesia que vaya confiada de que los resultados están garantizados, que no tenemos que estar preocupados por lo que pueda suceder. Los resultados están garantizados, porque Dios es el Dios de los resultados. Los resultados no los puedo producir yo, es Dios el que los produce. Que seamos nosotros una iglesia que nos libre de los obstáculos, nuestros propios obstáculos, nuestras propias barreras que nosotros le interponemos o queremos interponerle a Dios. Una iglesia libre de legalismos, como tratan algunos de imponerle a la iglesia. Hace unos días escuché de algo que me causó cierto dolor. Ustedes saben que a los prisioneros le ponen, a veces cuando le dan la casa por cárcel, le ponen una cosa aquí como un tipo de grillete ahí que se dejan ver dónde están. Y una iglesia que dice que tiene un app que sabe dónde está todos los diáconos para poderle seguir la vida. A ver dónde está el diácono, a ver si es un hombre que se está comportando bien. Sí, no me diga. El diácono ese puede estar ahí en el parqueo de Albrook haciendo cualquier diablura, y usted piensa que está en Albrook comprando ahí pizza, la pizza que me gusta ahí de Albrook. Y no está en eso, ¿no? Tenga cuidado, mis amados hermanos,
con ese tipo de legalismo que encadenan a la gente, que le ponen una camisa de fuerza a las personas, al cristiano que pierde su gozo y que piensa que la CIA lo está siguiendo, el FBI lo está siguiendo. Esa no es esta iglesia. Esta iglesia no queremos ser así. Mientras yo esté aquí no vamos a ser así. Vamos a ser otro tipo de iglesia. Yo no veo ahí nada de que le pusieron esto a los hermanos, a los 3,000 hermanos, a los diáconos. Eso yo no lo veo en la Biblia. Si usted lo encuentra, me lo enseña. Y entonces a lo mejor podemos aplicarlo, pero yo no lo veo en la Biblia. Que el Señor nos mueva a ser una iglesia que abraza al caído. Una iglesia que se ocupa de restituir, de restablecer a aquel que cae, porque, como dice la misma palabra, el que mire que esté firme, mire que no caiga, que seamos una iglesia como esta iglesia, de la iglesia primitiva, una iglesia fundamentada en las enseñanzas de los apóstoles, una iglesia que había coinonía, estaban orando, habían coinonía, una iglesia que era sorprendida por Dios, porque ahí, cuando Lucas termina la narrativa, dice, y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que queremos ver. Queremos ver una iglesia así. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por aquellas enseñanzas, Señor, que se desprenden de este pasaje. Gracias, Señor, por el nacimiento de una iglesia que tuvo un impacto, Señor, a través del libro de los Hechos. Una iglesia también que tú tuviste que sacarla de su zona de confort cuando se acomodó ahí en Jerusalén. Y tuvieron que salir algunos a ir a Antioquía. Y allí se comenzó otra iglesia. Líbranos de acomodarnos, Señor. Líbranos, Señor, de ser una iglesia que se acomoda, que mira hacia adentro y nunca mira hacia afuera. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia una iglesia sencilla de corazón. Una iglesia que no se complica mucho, pero que sí defiende tu verdad y se para firme en el Evangelio bíblico. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.